Buenas tardes, buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas. En esta semana 22, con el Evangelio que nos habla de las actitudes interpersonales en nuestro caminar de la vida. El Evangelio de hoy está tomado de el evangelista Lucas y nos dice así: un sábado fue a comer Jesús en casa de unos jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les comentó esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que había invitado: cuando des un banquete, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Si nosotros nos vamos al primer libro del Génesis, ahí vemos precisamente el pecado primero, y podríamos decir de la humanidad, como es y lo es actualmente. El no poder comprender que somos criaturas, somos salidos de Dios. Y también, por otro lado, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y vemos el pecado de Adán, que algunas ocasiones, a veces, se enfatiza el pecado en razón erótica y sexual, que ahí fue el pecado de Adán y de Eva.
Pero no es así. Es precisamente lo que le dice el maligno. No serán, no morirán ustedes, sino serán como dioses. Y así lo podemos nosotros ver igualmente en los primeros momentos también del Génesis, en los ángeles, que una porción de ellos, liderados por Luzbel, Lucifer, Satanás, como quiera llamársele, también se opuso a ser criatura, sino ser Dios, más que Dios, nuestro Padre y Señor. Y es lo que quiere darnos a entender, principalmente en el Evangelio, que precisamente todavía entre nosotros buscamos tener posición, tener prestigios y tener, sobre todo, ser los primeros en este caminar de la vida, en competencia, como diría en otro momento Darwin, que somos como el de la selva. El más poderoso es el que sobrevive. El más fuerte es el que vive. Y el Señor precisamente nos está diciendo lo contrario en el Evangelio. Sé el último. Que no te alaben, que no te pongan en las alturas. Y aquí nos enseña, como va a decir la oración de la colecta de este domingo, una virtud, la humildad. La humildad, que quiere decir valorarme en lo positivo, pero también reconocer mi negatividad, mi lado oscuro. Pero ante todo y sobre todo, con ello, no sobreponerme y humillar y excluir al otro, como lo dirá la segunda parte del Evangelio de hoy. Les transmite estas letras y palabras el padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco, en la diócesis de San Cristóbal. También pueden seguirme en el canal YouTube con una liturgia para la vida. Les agradeceré su buena aceptación para poder continuar con esta tarea y mensaje para ustedes. Haremos un pequeño espacio y regresamos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estábamos revisando el Evangelio de esta semana 22 del Evangelio de San Lucas y hablábamos el pecado de Adán y Eva, de haberse sobrepuesto ellos a Dios. Serán como dioses. Y así lo vemos en el transcurrir de la Biblia, el estire y afloje de el Dios y de la criatura contra Dios, y Dios en su fidelidad y amor que siempre quiere encontrarse, como lo decía la semana pasada, con todos, abrirse a todos, a este plan, a esta proposición y elección de parte nuestra, de adoptarlo como también de rechazarlo. La criatura. Esto lo capta grandemente Francisco de Asís, que precisamente, muy conocido por nosotros, viene siendo precisamente el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo, el hermano Burro, la hermana Agua, porque precisamente todos salen de la mano de Dios, son criaturas, y por eso no les calda la lengua al decir el hermano Burro, como el hermano Sol. Y esto viene siendo precisamente lo que trata de decirnos la primera parte del Evangelio. Ahora, también hay que tenerlo presente, de que no es que Dios no quiera que seamos los primeros, pero hay un límite. De nuevo, no arriba de Dios. Y el otro, entre nosotros, que viene siendo en que precisamente pueda yo excluir al otro, inferiorizarlo. Por eso, entremos allá en otro momento con San Juan Diego. Señora y niña mía, yo soy escalera, cordel y basura. Yo no ando por esos lugares, manda otro. Debemos de entender, escalera. ¿Para qué nos sirve la escalera? Para subir, pero pisando para subir. Eso soy. Basura. ¿A qué pesta la basura? Cordel, me toman y me dejan. Pero sin embargo, María, son muchos mis servidores. Pero yo quiero que tú vayas al obispo. No ando en esos lugares. Yo quiero que tú vayas al obispo. Y eso es la gran virtud de la humildad. Y termina esta parte diciendo, o diciéndonos precisamente, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pasemos a la segunda parte del Evangelio. Cuando des un banquete, no invites, en pocas palabras, a los que puedan pagarte con otra invitación más.
y ya quedarías pagado. Mas, cuando hagas un banquete, una cena, invita a los que no pueden regresarte lo que hiciste. Esto es, no hay que mercadear con la generosidad. Te doy y me das. O como se dice coloquialmente entre nosotros, los mexicanos, este no da paso sin guarache. O otra expresión, este no da ni la hora. No hay que mercadear con la generosidad, porque nos está representando ese banquete al banquete final que nos dijo esta semana pasada, que precisamente por un lado las vírgenes, las doncellas que esperaban al esposo, que no estaban preparadas para entrar al banquete. O también, más claro, Señor, comimos contigo, enseñaste nuestras plazas, no los conozco. Hacedores del mal. O también, cuando en tu nombre hicimos milagros, no los conozco. La generosidad, la gratuidad, lo gratis. La gratuidad, otra virtud que precisamente nos remarca la oración de esta semana, del domingo específicamente, la oración colecta. No debes de dar para recibir, sino para que se te dé cuando resuciten los justos. Termina así la parte del Evangelio. Ahora, digamos la oración. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, haga crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver ahora signos y símbolos litúrgicos del Padre Guadalupe Pimentel de Ediciones Paulinas, que hemos estado llevando en 3 secciones atrás acerca del equipo de liturgia. No se nos olvide que en toda pastoral parroquial
deben de estar bastante claras las tres pastorales: la profética, la litúrgica y la social. Claro, la que más nosotros a veces entendemos que debemos en ella trabajar, como especializarnos o tomar un curso para poder precisamente ser catequista, que viene siendo la pastoral profética, y a veces también la otra pastoral litúrgica solamente se resume, que no es así, en el coro, en los ministros o en los lectores. Está aún más amplia. Y también la que brilla por su ausencia en muchas de las parroquias viene siendo la pastoral social. Para nuestra comunidad o iglesia poder, desde nuestra profesión, poder nosotros a nuestra iglesia brindar algún servicio. Claro, sin remuneración, sino precisamente, como decíamos en el segmento anterior, ya se te dará cuando resuciten los justos. Vayamos pues al equipo de liturgia, en razón ahora de la planeación. En la preparación de la celebración debe tenerse en cuenta la participación plena, consciente y activa. La adaptación de cada asamblea. La naturaleza comunitaria de toda acción litúrgica, que es el sacramento de unidad, la didáctica y la pastoral en la celebración. Por ello es necesario tener presentes las características de la asamblea concreta, distribuir las actividades y las responsabilidades, no ser los hombres orquesta o el multiusos. No, hay que distribuir las actividades y responsabilidades, porque el que mucho abarca, poco aprieta. También, preparar siempre a la asamblea antes de cada celebración. Distinguir los tipos de celebraciones, la misa, los sacramentos, la oración, como también reuniones de grupo o reuniones ocasionales, encuentros, retiros, vivencias. Cada uno tiene su qué ver, su qué definir, su responsabilidad, oración y preparación. En cada celebración ha de contar con un esquema o guión general del desarrollo de la misma. Es recomendable leer con anterioridad los textos de la celebración, consultar las explicaciones, como también los comentarios, las obras, ver los manuales de oración, que pueden ser traducidos, adaptados o compuestos. Aunque la homilía o explicación de las Escrituras solo la dice el presidente,
conviene que la prepare con los puntos de vista de otras personas. Esto es, acudir a varios autores para poder yo explicar la homilía. A veces puede realizarla el catequista, pero solamente cuando se trate en la celebración de niños. También puede escenificarse el Evangelio, pero cuidando mucho la teatralización. Es representación, no es teatro. Los cantos juegan un papel importante en la liturgia. Hay que elegirlos de acuerdo con la celebración, como ensayarlos anticipadamente. Las municiones deben de ser breves e incisivas, más existenciales que intelectuales, como discretas. Hay que cuidar la limpieza del local de la celebración, tenerlo adornado, mostrar también la dignidad en las vestiduras y la belleza en el conjunto. Debe de ser adecuado preparar la proclamación de la palabra. La decoración y el adorno deben de ser sencillos y festivos. Los asientos se disponen de manera que favorezca la participación. Los gestos y los signos no han de ejecutarse improvisadamente. Es importante contar con el material necesario, el equipo de sonido, folletos de cantos, oraciones y lecturas. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con este siguiente segmento. Estamos viendo los signos y símbolos de la liturgia del Padre Guadalupe Pimentel y estamos viendo el equipo de liturgia. Ahora vamos a pasar a la evaluación de este equipo. Los siguientes números son que puedan servir para un análisis de la actuación de la comunidad, mas también del equipo de liturgia. Número 1. Hora y lugar de asistencia. La celebración comenzó a tiempo. ¿Alguna parte de la celebración se extendió más de lo debido? ¿Los miembros de la asamblea fueron puntuales? ¿Cuál fue el número aproximado en edades de los participantes? Es importante tener en cuenta las características socioreligiosas y culturales.
Aquí debemos de hacer varias aclaraciones para tenerlo debidamente. Recuerden, aquí se extendió en la celebración una parte más que otra, y aquí debemos precisamente de equilibrar. Vamos a decir 3 momentos a grosso modo en la celebración, que viene siendo la palabra, la explicación, la Eucaristía o el pan de la Eucaristía. Pero también puede presentarse allí alguna celebración, 15 años, matrimonio, bautismo, exequias o misa de difuntos. Debe de haber los tiempos equilibrados, no ampliar uno más que otro. Recordemos que aquí lo central es la Eucaristía, y dentro de la Eucaristía se presentan estos momentos de nuestra iglesia o de los miembros de cada uno de nuestra iglesia. Si priorizamos la celebración y minimizamos la palabra o la Eucaristía, no está tan bien. Y así también podemos decir que ampliamos el sacramento, damos mucho énfasis también a los cantos, y sobre todo aquellos que no acompañan a la asamblea, debemos de verlo. Segundo, se contó con el material necesario, hojas, libros de cantos, y se usó adecuadamente. ¿Cómo fue la respuesta de la asamblea al presidente? ¿Tímida, nula, sonora, expresiva o por compromiso? 3. ¿Cómo fue la participación en el canto, en la proclamación de la palabra y en el conjunto de la celebración? ¿Qué tanto se diversificaron las tareas y responsabilidades? ¿Cuál fue el clima que se creó? La atención de los participantes fue escasa, apenas suficiente o buena. ¿Durante cuánto tiempo se mantuvo la atención? ¿Cuáles fueron la calidad alcanzada y el nivel de interiorización de la proclamación de las lecturas? Y en la oración común, ¿cómo fue la participación? ¿Y qué lenguaje se usó? Recuerden, de nuevo, proclamación de la palabra, no leerla, proclamarla, vivirla, hacer la acentuación de vida, las interrogaciones, admiraciones. ¿Cuándo está el relator y cuándo está el personaje? Recordemos en otro momento, en la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que se hace el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Son 3 personajes: el relator, el pueblo y el Señor. Seguimos. ¿Cómo fue el estilo del presidente? Intelectual, experimentado, conocedor, experto, sereno, agresivo, repetidor, vulgar. Acerca de la homilía, ¿cuáles fueron los temas o tema? La duración, la calidad.
el grado de contacto con la realidad diaria, el lenguaje empleado, qué hay de relación entre las lecturas con la explicación o la homilía que se da, qué actitud tiene el presidente en el contacto con la asamblea, en el saludo como en la despedida, cómo fue la bendición, quiénes da los anuncios y en qué lugar los da. 8. Se nota que los ritos y signos son sentidos o aparecen solamente ejecutados. ¿Son forzados o naturales? ¿Expresivos o estereotipados? ¿Son signos que han rodeado la proclamación del Evangelio? ¿Con qué está de ánimo la celebración? ¿Cómo se termina? Cansancio, impaciencia, alegría, entusiasmo, aburrimiento o indiferencia. 8 puntos, pues, bastante buenos que el equipo de liturgia tiene que hacer constantemente para poder siempre tener la regla de oro en la liturgia: participación activa, consciente y provechosa. Haremos otro espacio y regresamos. No se nos vaya. Continuamos ahora en este siguiente segmento, el santoral de esta semana. Ayer domingo 28 celebrábamos a San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. También su mamá, Mónica, Santa Mónica, también fue santa. Ambos madre e hijo. Veamos su vida de San Agustín. Los años 354 al 430. Aurelio Agustín nació en Tagaste, África, hoy Túnez. Su padre era patricio, pagano. Su madre, Mónica, cristiana, que ejerció sobre él una influencia constante y decisiva. Pasó su niñez y adolescencia en Tagaste, Madaura y Cartago, entregado a los estudios clásicos, sobre todo a la gramática y a la retórica. Su andadura vital y religiosa, incluso sus primeros años, hasta su conversión en el año 387. Están marcadas en sus confesiones muy conocidas, las confesiones de San Agustín. La lectura de Hortensio de Cicerón, hoy obra desaparecida, da un giro nuevo a la vida de Agustín.
De la gramática se encamina a la investigación filosófica, adhiriéndose a la secta de los maniqueos en el 374. Pasa 10 años en Cartago, enseñando retórica y tratando de encontrar la verdad y la felicidad en la filosofía. La amistad y los vicios de la carne son los que imperan en este tiempo. En el 383 se dirige a Roma, con ánimo de seguir allí la enseñanza con los alumnos, y más preparado va allá. Dirige en Milán y enseña retórica, cargo que le había sido asignado por el prefecto Decimaco. El ejemplo y la palabra del obispo Ambrosio le persuadieron de la verdad del cristianismo y se hizo catecúmeno, esto es, iniciado a la fe. Recordemos el catecumenado. Al mismo tiempo, se encuentra con la filosofía neoplatónica, que a través de los libros se va despejando las sombras e ideas maniqueas. En el año 386 deja la enseñanza y se retira a Casiaco, cerca de Milán, a meditar y a escribir. Recibe el bautismo el 25 de abril del 387. Convencido de su misión en difundir la sabiduría cristiana en su patria, África. En el 395 es designado y consagrado obispo de Hipona. Toda su actividad y posterior está dirigida a defender y esclarecer los principios de la fe mediante una investigación de la misma fe. Es la más el resultado que el presupuesto. Muere mientras los vándalos asaltan el norte de África y asedian la ciudad de Hipona. Su cuerpo fue llevado a Cerdeña, huyendo de la invasión de los bárbaros. De allí fue trasladado a Pavia, Italia, donde se venera en la iglesia de Ciel d'Oro. Doctor de la gracia y maestro de la verdad, que él llama luz de mi corazón. Ahora vamos a ver el día 30, Santa Rosa de Lima. ¿Qué podemos decir de esta patrona de América? La primera santa y patrona principal de América y Filipinas. Nace en Lima, Perú, de padres españoles. En 1586, su nombre de pila era Isabel Flores y de Oliva. Recibió la confirmación de manos de San Toribio, arzobispo en aquel momento en Lima. En 1606 vistió el hábito como terciaria de la orden dominicana, ya que no había en la ciudad un convento de monjas dominicas. Rechazó el matrimonio y a los 5 años había hecho el voto de virginidad. Levantó en el jardín de su casa un auténtico eremitorio, siguiendo los pasos y el ejemplo de Santa Catalina de Siena.
La breve vida de Rosa estuvo marcada por formas extremas de penitencia, unidas a la experiencia mística de la presencia y unión con Dios, que irradiaba a cuantos se le acercaban. Vivió recluida en un macizo, sufriendo todo tipo de pruebas físicas y psíquicas, que soportó como expiación por el pecado del mundo. Y escribe: si fuera mujer, me dedicaría completamente. Perdón, si no fuera mujer, me dedicaría enteramente a la salvación de los indios. Este deseo lo vio realizado en frecuentes visitas a los enfermos y en ayuda a los pobres. Abierta a Dios y a los hombres, no quiso saber otra cosa que Cristo y a este crucificado. Expiró diciendo: Jesús, Jesús, quédate conmigo. De ella quedan unos pocos escritos. Muere el 24 de agosto de 1617 y canonizada en ese mismo año, su fiesta el 23 de agosto. Pero también tradicionalmente el 30 de agosto, como así lo hemos anunciado. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por este momento de compartir con ustedes. Habló el Padre Víctor Anguiano. Les sugeriría que dieran un like para continuar con esta tarea de evangelización en una liturgia para la vida. Buenas tardes, buenas noches para todos.